Muy bien, esta va a ser una de las primeras clases que ustedes van a tener en este nuevo módulo del proceso de aspirantes. Como primera clase, una de las primeras clases del módulo de Machine Learning supervisado, ustedes van a primero aprender lo que son modelos de regresión. Pero antes de aprender un poco de los modelos, ustedes tienen que saber más sobre qué es Machine Learning, Deep Learning y todo este tipo de clasificaciones. Luego iremos ya sabiendo un poco más específico sobre lo que es Machine Learning supervisado y luego ya iremos a lo que es el flujo de trabajo de un modelo de Machine Learning y tiraremos código en unos tres modelos de regresión. Ya estén bien focus porque al inicio va a ser pura teoría y luego esa teoría va a estar en un nivel hardcore para lo del código. Ya, así que presten mucha atención. Bien. Y bueno, pues como recomendación, este collab ustedes lo van a tener a la mano, así que eh, cualquier cosa, o sea, no sería difícil, o sea, pueden usar la parte de la guía de aquí como tópicos para ir saltando de una parte a otra y pues que no se pierdan en la parte de, no sé, que quiero revisar algo de la teoría para sustentarlo con la parte del código, bueno, pues pueden usar la parte del índice para revisar el collab. Pero bueno, entrando ya a lo que es este tipo de diferencias que les hablaba al inicio, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning? Bueno, pues como lo ven en el gráfico, básicamente cada uno son un subconjunto del resto. Ya, o sea, deep learning es un subconjunto de técnicas de machine learning. Y machine learning es un subconjunto de técnicas de inteligencia artificial. O sea, no todas las inteligencias artificiales eh, tienen aprendizaje por aprendizaje automático. Ya, las inteligencias artificiales lo que hacen es emular un comportamiento humano, pero no todas necesariamente están por el lado del aprendizaje automático. Ya, mientras que injustamente en el texto lo dice, máquinas inteligentes pueden imitar funciones cognitivas humanas, como por ejemplo, una de ellas puede ser el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y toma de decisiones. Y dentro de toma de decisiones, pues hay muchas cosas que se pueden hacer por sentencias de if-else y a unos cuantos algoritmos que pues van por ese camino. Ya aplicando ya lo que es razonamiento y cuestiones de procesos cognitivos, bueno, emulaciones de procesos cognitivos, estaría lo que es Machine Learning, que es aprender y mejorar a partir de los datos. Entonces, en Machine Learning y Deep Learning, una de las diferencias entre ellos es que en Deep Learning usas muchos más datos. La cantidad de datos es mucho más grande. Puedes también usar muchos datos para Machine Learning, pero no es tan necesario muchas veces. Y esto lo veremos con un ejemplo que nosotros veremos más adelante. Ya, en Deep Learning, como aquí dice, Deep Learning es un tipo específico de Machine Learning, inspirado en la escritura de función del cerebro de redes neuronales. Ya, una de las más conocidas es en la que haremos una comparativa más adelante con modelos de regresión. Una de las más conocidas es el MLP o Multilayer Perceptron, o como en español sería perceptrón multicapa. ¿Ya? Entonces, en ese de ahí, pues hay cuestiones de redes neuronales, de que hay una capa de neuronas, seguida de otra capa de neuronas, seguida de otra capa de neuronas, y la información va pasando por ella, así como funciona nuestro cerebro, que la información pasa de una neurona a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. ¿Ya? Y bueno, eso como introducción a esta diferencia. Ahora, específicamente, Machine Learning. En Machine Learning se subdividen por, a ver, una de las clasificaciones que existe es por el tipo de aprendizaje, ¿ya? Y en esta clasificación de por el tipo de aprendizaje está el aprendizaje supervisado y el no supervisado, que son los que nosotros les estaremos enseñando en los cursos que pues les daremos en este módulo. Existe aparte otra categoría dentro de esta clasificación que es el semi-supervisado. Pero a ver, primero, antes de ir a ellos, discúlpenme, vayamos con las que sí les vamos a enseñar. Ya, el aprendizaje supervisado, que es en la que hoy van a aprender, básicamente se trata de que ustedes tienen datos con el cual entrenan su modelo de inteligencia artificial y esos datos tienen que estar etiquetados.
a etiquetados, me refiero a que ustedes entrenan un modelo de Machine Learning para predecir cosas, para que te dé una salida, ¿ya? Para tú le das datos y dame un resultado, ¿ya? Entonces, ese resultado tiene que ya existir en la data, ¿ya? Es como decirle a un niño, enseñarle a identificar entre perros y gatos y decirle, este es el perro y este es el gato. Y hay muchos de estos juguetitos que justamente presionas un botón con la figura de un perro y pues sale un sonido de guau guau. O presionas un botón con el sonido de la vaca y sale un sonido de mu. O también a veces pronuncian el nombre, o sea, vaca o perro. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que se le está haciendo a los modelos de Machine Learning. Es como un niño al cual la data sería su juguete y pues tú le estás enseñando que tales datos corresponde a este punto de predicción o a esta clase, ¿ya? Entonces, eso. Eso con los supervisados. Con los no supervisados, en cambio, aquí ya hay una cuestión de intervención humana. En los no supervisados no sabes la salida, pero el hecho de que no sepas la salida implica que no hay una predicción implícita, sino que más bien te sirven para analizar la data. Ya, básicamente eso. Te sirve para analizar la data y pues puedes sacar insights a partir de ello. No siempre sabes lo que va a salir, pero tú tienes que ahí ya comenzar a razonar. Y esa es una de las diferencias. En el supervisado, pues básicamente ya hubo un proceso en el cual la data ya, o sea, se creó, se formó la data, se dijo, esto es lo que queremos que prediga, entonces mándale el modelo porque a partir de nuevos datos que luego va a estar expuesto al mundo real, entonces va a predecir cosas relativamente similares. Ya, en cambio, en el no supervisado, tú no sabes lo, cómo va a ser esa salida en específico. Ya, esto lo van a ver justamente en la siguiente clase. No, en el no supervisado, no. Cuestiones de clasificaciones que van a ver en la siguiente clase. En el siguiente módulo es que ustedes van a ver no supervisado. Ya. Entonces, bueno, en el semi supervisado, en cambio, si se dan cuenta, en el supervisado, tiene las salidas ya puestas en la data, en el no supervisado no tiene las salidas puestas en la data, en el semi supervisado tiene y no tiene. ¿Ya? Entonces, aquí lo que pasa es que hay datos que sí tienen la salida y hay datos que no tienen la salida. Y esto es muy útil cuando, por ejemplo, tú tienes una gran cantidad de datos, o bueno, no necesariamente una gran, un conjunto de datos y una muy buena porción de estos datos no tiene la salida por alguna razón, porque quizás la página de consulta en la que ustedes estaban extrayendo los datos tenía errores al momento o simplemente al momento de registrar los datos hubieron errores de parte humana o de parte del sistema en el cual no se registraron justamente estos valores. O en fin, la cosa es que al final ustedes tienen una data en la cual tienen una columna de salida y en esas columnas hay valores nulos. Ya que ustedes en la clase anterior con Joel, ustedes ya vieron lo que son valores nulos y los missing values. Ya, la cosa es que está esto, ¿no? Que tienen registros en donde tienen valores nulos. Y cuando eso sucede, ustedes necesitan el semi supervisado. ¿Por qué? Porque si es una muy buena porción que les pasa esto, significa que si ustedes eliminan esos registros con valores nulos en la salida, ni siquiera en las columnas de características ni nada por decirlo, sino en la salida, pues se van a quedar con una data chiquitita de quizás 100 valores, 50 valores, no sé, dependiendo de cómo sea la data de ustedes. Pero la cosa es que ustedes estarían perdiendo mucha información que les podría servir para tener insights, para tener un análisis a partir de ello. ¿Ya? En el Reinforcement Learning, algo que muchos de ustedes han de haber usado ChatGPT de ley, entonces ustedes allí habrán visto que tiene una opción para ponerle like o dislike, o sea, de que estuvo bien la predicción o estuvo mala la predicción. ¿Ya? Entonces, eso lo que sirve es para hacerle un reforzamiento al modelo y decirle, oye, esta cosa no está tan bien, mejórala. E incluso te da la opción en ChatGPT de decir cuál es la posible salida que podía tener. O incluso el hecho de que a veces te da una salida u otra salida y tú tienes que escoger cuál de ellas es la que para ti es mejor. ¿Ya? Entonces, la cosa es que en el Reinforcement Learning, este aprendizaje se refuerza, o sea, el aprendizaje, digamos que lo obtiene mucho más por parte de la práctica, ya, o sea, mientras se está ejecutando,
está aprendiendo. Ya, esto se lo usa muchas veces en la parte de robótica. ¿Por qué? Principalmente en robótica, porque los simuladores actuales no son tan buenos. No capturan todas las físicas reales del mundo real, valga la redundancia. No captura todas las físicas del mundo real. Entonces, ejecutar un modelo de inteligencia artificial y entrenarlo mientras el robot está ejecutándose en la vida real con sus sensores y todo esto, que van a ser las entradas del modelo de inteligencia artificial, bueno, pues eh, esto va a hacer que ahora sí capture todas las físicas y pues a partir de ello pueda ir aprendiendo mucho mejor. Esto se lo aplica, sí, mientras se esté ejecutando en el mundo real, pero también muchas veces se lo puede simular en entornos virtuales, aunque para capturar todas las físicas, como les digo, es mucho mejor en entornos reales. Sin embargo, pues eso es más demorado. Por el hecho de que, pues en un mundo virtual tú puedes acelerar las cosas. Pero en fin, entendido esto, vayamos a ver los tipos de modelos supervisados. ¿Ya? Y en estos tipos de modelos supervisados ustedes van a aprender dos. En la clase de hoy ustedes van a aprender lo que son modelos de regresión. En la clase siguiente ustedes van a aprender en los modelos de clasificación. ¿Ya? Y hay una característica muy fuerte en ella, en que ustedes lo van a ver en lo que son las salidas. ¿Ya? Fuertemente es en la parte de las salidas del modelo. Porque los modelos de inteligencia artificial tienen una entrada, un estímulo y tienen una salida. ¿Ya? Que es la predicción. Eh, Dentro de esto, bueno, algo que les puede ayudar mucho más es ver las aplicaciones. En los modelos de regresión, pues una salida podría decir predecir la demanda de un producto, predecir el crecimiento del PIB, predecir la temperatura y humedad, predecir el crecimiento de delincuencia. Y en todas estas, ustedes, si analizan lo que se quiere predecir, significa que quieren saber un valor numérico. Y no cualquier valor numérico, un valor numérico continuo. ¿Ya? O sea, bueno, puede ser un valor numérico discreto, pero es mucho más usual usarlo para un valor numérico continuo. Por ejemplo, de temperatura, lo puedes usar como discreto o como continuo, dependiendo de cómo tú lo quieras, en fin. ¿Ya? Pero la cosa es que es un valor numérico y que no es un numérico de tipo estrellitas del 1 al 5. ¿Qué tan bien estuvo tu experiencia en este curso? No, porque eso es un tipo si bien se lo puede interpretar como un valor numérico del 1 al 5, es un valor numérico pero categórico, ¿ya? Porque te está categorizando, está calificándote, ¿ya? En cambio, en esto de aquí son valores numéricos que tienen que ver con cuestiones de líneas continuas, ¿ya? O sea, una temperatura es una cuestión que crece y pues, o sea, no en teoría, pero, o sea, en teoría, podríamos decir en teoría, no, como que no tiene fin, ¿ya? En fin, la cosa es que las salidas son continuas en los modelos de regresión y en los modelos de clasificación las salidas no son continuas, son más bien de categorías. ¿Es o no es? O esto, o esto, o esto, o lo otro. ¿Ya? Básicamente esa es la diferencia. Mientras en el uno hay números en salidas, en el otro hay clases. Ya hay elecciones entre o es esto o es lo otro. Ya, por ejemplo, aquí el identificador de un spam. Cuando ustedes reciben correos y los mandan a la bandeja de spam, hay un modelo de inteligencia artificial por detrás que puede ser que use modelos de machine learning o puede ser que use otros algoritmos de inteligencia artificial que no necesariamente son machine learning. Ya, pero en fin, la cosa es que sí existen modelos machine learning que hacen la clasificación del filtro de spam en el cual lo que decide es o no es spam. Ya en visión por computadora, si bien puedes hacer un clasificador de es perrito o es gatito, puedes hacer un clasificador en el que te identifica todos los objetos que ustedes ven aquí, en que esto de aquí sea una silla, en que yo sea una persona, en que atrás hay una tela que aunque ustedes no la ven, pero hay una tela, en que no sé, si muevo el celular, pues encontrarán que tengo una computadora acá. Y bueno, o sea, hay muchas clases, muchas clases. O sea, y en esa situación eso se le llama multiclase, ya que ustedes lo van a ver luego en la siguiente clase. Ya, de ahí, por ejemplo, comportamiento anómalo es o no es una anomalía, se usa bastante
en entornos de banca, en donde pues identifican si el usuario ha retirado demasiado dinero y pues por parte de ello alguien recibe una alerta, revisan esa alerta y pues llaman al cliente, dependiendo pues no, si es un cliente bien top. Si no es un cliente bien top, no lo llaman, hay que el cliente se dé cuenta. Pero bueno, en fin, la cosa es que eh, en modelos de regresión predice valores continuos, en modelos de clasificación predice clases. ¿Ya? Ahora, dentro del flujo de trabajo de un modelo de la creación de un modelo de Machine Learning, ya ustedes lo primero que tienen que hacer es definir el problema. Ya saber qué es lo que quieren probar. Ya. Ahora, de ahí lo que viene es la extracción de la data, o lo que se llama muchas veces el ETL, ya, Extract, Transform and Load, ya. Entonces, dentro de la extracción de la data, ustedes no van a ver mucho aquí más que la parte de la carga de la data, en la que ustedes pueden usar una librería o cosas así, pero cuando ustedes ya estén en entornos de producción, en un trabajo en el cual estén consultando data constantemente, ustedes van a tener que usar herramientas especializadas para ello, ya no simplemente PyCharm, eh, ya no simplemente Python y pues importar una librería, llamar a un CSV o cosas así. O sea, eso puede servir para un entrenamiento normal del modelo, pero cuando ya esté en producción, ya la extracción y cuando son datas gigantes de miles o incluso hasta en el orden de millones, ya ahí no pueden usar simplemente Python, sino que tienen que complementarlo con otras herramientas adicionales. Ya, pero bueno, eso va a ser algo que ustedes van a estudiar luego. De ahí tienen que hacer un análisis exploratorio de la data en el cual ustedes ven la distribución de los datos, en el cual ustedes ven cuál es la media, cuáles son los valores mínimos, cuáles son los valores máximos. Ustedes entienden lo que es la data. Ustedes comprenden cuáles son los valores únicos de las variables categóricas. Ustedes comprenden en qué magnitud se está comportando tal columna de valores numéricos. Ustedes comprenden si hay o no hay outliers, que la existencia de los outliers es crítica para la selección de un modelo, ¿ya? Y no solamente para la selección, sino para el tratamiento de la data también, que ustedes ya vieron justamente cómo tratar valores de outliers. Ustedes pueden filtrar su data y eliminar los registros que tienen outliers, ¿ya? O también pueden transformar la distribución de la data y eso va a la siguiente parte, que es el preprocesamiento y la transformación. Ya que ustedes identifican ciertas cosas sobre su data y tienen en la cabeza muchos modelos que ustedes pueden estar aplicando, ustedes pueden seleccionar dependiendo de muchos factores, que más adelante les voy a enseñar cómo seleccionar un modelo, ¿ya? Y pueden identificar cuáles son los posibles problemas que puede tener esta data con el modelo, porque los modelos exigen ciertas características de la data, ¿ya? Entonces, em, para eso va la parte del preprocesamiento y algo que yo les dejé al final. Ustedes van a ver en este notebook que al final hay un punto 6 en el cual hay una parte de cosas que pueden aprender ustedes por su cuenta. Ya hay una parte de hay algo que yo les recomiendo revisar que es transformación de datos, en el cual ustedes justamente esta parte de la existencia de los outliers puede ser minimizada, ya sin necesidad de eliminar los registros. Ya, y esto es importante porque muchas veces la cantidad de registros puede ser tan poca que no nos podemos dar el lujo de eliminar estos registros. Entonces, por eso tendremos que recurrir a la parte de la transformación de los datos para poder mitigar justamente esta necesidad. ¿Ya? Entonces, bueno, el preprocesamiento y transformación, de ahí elección, creación de modelo, de ahí vamos a entrenarlo para que aprenda justamente cómo comportarse y de ahí lo que hacemos es validar. Y en validar nosotros vemos qué tan bien está nuestro modelo, o sea, predice bien, no predice tan bien y ahí les voy a enseñar cómo validar justamente un modelo. Y de ahí está la puesta en producción, en el que muchas veces ya estos modelos no están en Google Colab o no están en su computadora personal ejecutándose en Visual Studio o en PyCharm o en un Jupyter Notebooks, sino que ya están quizás en Amazon, en Vertex, en- y bueno, pues en todos estos, ya, en todos estos entornos de nube, ya que si quieren llegar a ser Machine Learning Engineer, les recomiendo fuertemente saber de modelo de
de bases de datos y de cloud. ¿Ya? Entonces, bueno, eso. De ahí, como les decía, en el preprocesamiento y transformación, pues técnicas de preprocesamiento, limpieza, imputación y selección de características. Selección de características va a ser algo que vamos a ver hoy. Limpieza e imputación, ustedes ya lo vieron en la clase con Joel. ¿Ya? Y obviamente hay muchas más cosas que se pueden hacer por parte del preprocesamiento y transformación de la data. Incluso esto de aquí simplemente es preprocesamiento, preprocesamiento como tal y no transformación, porque no hay una transformación Bueno, la imputación sí, la imputación sí puede ser considerada un método de transformación quizás. Pero de ahí, por ejemplo, lo que yo les decía de transformar los métodos de transformar la data es tipo coger toda, digamos que tú tenías una columna A y una columna B. Coges toda la columna A, la pasas por una función logarítmica y la salida de eso es una columna en el cual cada uno de esos valores han pasado por una función logarítmica cuya función tiene ciertas propiedades útiles para justamente mitigar la, la existencia de sesgos en tu data. Que bueno, eso es algo que yo les recomendé ahí, realizar estadística descriptiva. Ustedes ya pueden realizarlo por su lado. Pero en fin, ya. De ahí viene lo que es lo que les comentaba, elección y creación del modelo. Y dentro de la parte de la elección, pues hay criterios en que ustedes pueden usar para la selección. Uno de los primeros debería de ser el tipo del problema. Es un aprendizaje supervisado, no supervisado, por todas las cosas que les había dicho anteriormente. Ya, pues aquí solamente trabajaremos con los supervisados. Ya, de ahí, el tipo de tarea. ¿Es una tarea de tipo clasificación o es una tarea del tipo regresión? ¿Ya? Entonces, ustedes, por lo que quieren obtener, ya deberían de saber qué tarea es la que ustedes esperan de su modelo. ¿Ya? De ahí, los datos. ¿Ya? La cantidad, la calidad, los sesgos que pueden existir o la distribución de estos. ¿Ya? Entre sesgos y distribución hay una cierta relación entre ellos, pero ya les comento un poco. En cantidad, ¿cuál es la cantidad de datos que nosotros tenemos? Si son 300 es poca data. Si son 500 es poca data. Si son 1000 ya es una data moderada. Si son mucho más de 1000 ya podríamos considerar que es algo grande relativamente para un modelo de Machine Learning. Ya, de ahí, o sea, con respecto al entrenamiento, ¿no? Al entrenamiento. Ya, de ahí a la calidad de los datos. Los datos son precisos, consistentes y relevantes para el problema. Bueno, pues en primer lugar, nosotros para determinar la calidad de los datos, una de las cosas que se puede hacer es graficar estos. O sea, esto no es algo que vamos a ahondar mucho, porque queremos más bien ahondar en la parte de cómo personalizar los modelos, cómo evaluarlos y todo eso. Ya, la parte de preparación es algo que ustedes ya vieron y ustedes pueden también consultarlo porque cada una de estas etapas es un mundo muy grande. Imputación no es simplemente asignar un valor numérico único para toda la data, sino que ustedes pueden clasificar o sea, agrupar su data por ciertos valores característicos. Tipo, ustedes tienen los datos de sus clientes, pero ustedes pueden agrupar a sus clientes en ciudades y quizás los clientes de Guayaquil se comportan diferente de los clientes de Quito y eso implica que la imputación puede comportarse también de forma diferente, en vez de simplemente imputar para todos los clientes de Ecuador. ¿Ya? O sea, todo es un mundo muy grande, cada una de las partes es un mundo muy grande. ¿Ya? Y no todo puede entrar dentro de esta clase. ¿Ya? Pero bueno, de ahí, yendo a la parte de sesgos y distribución, pues en sesgos nos dice los datos están sesgados hacia un determinado resultado. Esto significa que si nosotros hacemos lo que es la un histograma que, disculpen que no lo haya tenido aquí, no lo... Histograma. Ok. Esta es una buena imagen. Ya. Si nosotros hacemos un histograma, o sea, cogemos una característica, cogemos una columna de nuestra data, ¿ya? Y lo que le hacemos es un punto hist, ¿ya? Eh, nosotros obtenemos este tipo de gráfica, ¿ya? En el cual en el eje X nosotros tenemos el dato específico y en el eje Y la cantidad de veces que se repite. O sea, si nosotros hacemos el histograma de una temperatura, no, de datos, de un dato de,
Mm. Bueno, la característica no importa. La cosa es que tenemos una columna y tiene valores de el 0 eh, al, al 400, del 0 al 400. Y obviamente, pues en el primer valor puede tener un 10, en el siguiente puede tener otro 10, en el siguiente puede tener otro 10, de ahí un 5, un 6, un 7, un 10 de nuevo, un 100, un 110, un 120, un 101, un 100 otra vez, otro 100. O sea, los valores se pueden repetir muchas veces. Y esta repetición es la que se mide en el eje Y. Y los valores están en el eje X. O sea, aquí, por ejemplo, está el cuántas veces se repitió el 50. Acá está el cuántas veces se repitió el 200. Esta distribución es una distribución normal. ¿Por qué? Porque tiene esta formita de aquí en la que por un lado es pequeña, por otro lado crece y por otro lado vuelve a ser pequeña. Esta distribución, que puede ser normal, puede estar esta cresta mucho más a la izquierda o puede esta cresta estar mucho más a la derecha. Y eso implica que tu data puede estar sesgada a valores más pequeños o estar sesgada a valores mucho más grandes. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con el sesgo, que no está centrada, sino que este histograma está movido. O sea, de tus datos, la cantidad de veces que se repite es mucho más probable encontrar valores de, digamos que si estuviera hacia la izquierda sesgada, es mucho más probable encontrar valores de 50. Así está, por ejemplo, en la derecha, es mucho más probable encontrar valores de 350 o de 300 o por ahí. ¿Ya? Entonces eso se refiere a el sesgo que puede tener. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay modelos Machine Learning en el cual el sesgo afecta a su performance. Entendamos performance con qué tan bien predice. ¿Ya? A partir de ahora, cada vez que diga performance, entendámoslos como qué tan bien predice. ¿Ya? Y lo mismo, pues la distribución, pues justamente es esto de aquí. ¿Ya? Solamente que distribución no es solamente el sesgo, sino la forma que puede tener este histograma. Hay formas normales, hay formas bimodales, en la cual, por ejemplo, la bimodal es que es como una M, en la cual hay dos crestas, ¿ya? Y hay muchas más formas, ¿ya? De que puede tomar tu data. Pero bueno, y el problema con estas formas es que muchos modelos te piden específicamente una distribución normal, tal y como ustedes lo vieron en la gráfica. Otros te piden una distribución, otros te piden que ni siquiera la distribución no importa. Mándame cualquier data, yo soy lo suficientemente robusto para entender cualquier cosa que tú me mandes. Ya, pero bueno, eso, y de ahí también los outliers, o sea, los valores atípicos, que hayan muchos datos muy extremos, desperdigados, que no estén cercanos a los valores comunes de mi data. ¿Ya? Entonces, hay modelos que también son sensibles a los outliers, hay modelos que no. ¿Ya? Bueno, y de ahí, pues, otro criterio para seleccionar un modelo de Machine Learning es justamente, pues, el de los modelos. O sea, por ejemplo, se busca un modelo simple e interpretable. Por ejemplo, modelos de regresión, puede ser un modelo de regresión de tipo regresión lineal. Todos los modelos que vamos a ver hoy son simples e interpretables. Ya aumentan un poquito la complejidad, pero siempre son simples e interpretables todos los de hoy. Ya. Em, no todos los de regresión son así. Hay, por ejemplo, árboles de decisión. Creo que KNN también es un modelo se lo puede usar como regresión. Pero en fin, estos son modelos que son un poco más complejos de entender. ¿Ya? Entonces, bueno, y pues por esta complejidad que tienen, es mucho más difícil de interpretar la data y todo eso. Pero en fin, de ahí está el hecho de que existe una librería, o sea, por ejemplo, si yo necesito mi jefe me ha pedido un modelo de Machine Learning o algo para el viernes y, y digamos que hoy es miércoles. Y bueno, pues al final necesito una librería que ya tenga esto construido en vez de yo construirlo desde cero. Entonces, existen librerías, un framework disponibles para implementar este modelo elegido. Existen librerías y frameworks, incluso si es que necesito agregar una métrica, que vamos a ver lo que son métricas, muy personal mía. Existen estas librerías, me soportan el hecho de agregar una métrica personalizada. Si es así, pues chévere, adelante.
O sea, el modelo puede existir, pero hay muchas más cosas que lo complementan y necesitas saber si eso también existe y si es que el tiempo te va a alcanzar para poderlo desarrollar. ¿Ya? Y aparte está algo muy importante que es recursos computacionales. En recursos computacionales, en primer lugar, por ejemplo, Google Colab. Google Colab tiene un límite de uso. O sea, usualmente es de 30 minutos, aunque más bien depende de la demanda. ¿Ya? Pero tú no puedes dejar un modelo ejecutándose por todo un día. ¿Ya? De que Google Colab no funciona todo un día, o sea, las 24 horas, eso es más que seguro. Puede durarte la sesión 1 hora, 2 horas, quizás, pero estar ejecutando todo un día, eso es algo que Google Colab no te va a dejar. ¿Ya? Y pues, si es algo que tú lo vas a usar en Google Colab, tú necesitas saber justamente eso es una parte de los recursos que tú tienes. El tiempo que se necesita para entrenar el modelo también. Ya, si necesitas algo que necesite demasiado tiempo de entrenamiento, tú lo vas a tener que de ley ejecutar en local o pagar el Google Colab Premium, que creo que ahí sí te deja mucho más tiempo. Ya, no sé si el tiempo que tú desees. Em, denme un minuto. Bien, disculpen, es que me estaban llamando estos números desconocidos. Em, Bien, algo que les decía es que si ustedes necesitan entonces tener una ejecución por mucho más tiempo, esto es muy probable que lo ejecuten en local. Pero si lo ejecutan en local, ustedes tienen que estar seguros de que los recursos de memoria, quizás el uso de la tarjeta gráfica, si es que tienen, o cosas de ese estilo, cosas de características que te pueden ayudar al procesamiento del modelo, son suficientes para lo que ustedes van a realizar. Entonces, mientras más complejo sea el modelo, mientras más datos ustedes le van a mandar, y por ejemplo, si es un modelo clasificador de imágenes, si las imágenes tienen muchos píxeles, no son tan comprimidas, entonces eso es algo que va a demandar mucho más tiempo y muchos más recursos. Y aparte del entrenamiento, ustedes van a tener que esto ejecutarlo en algún lado, ¿ya? Entonces, esta ejecución que ustedes le van a hacer en algún lado, ustedes, pues no es como que van a mandar un modelo a ejecutarse en un teléfono y que la predicción le salga luego de, no sé, 3 horas, ya, o de 5 minutos, cuando es algo que muchas veces es para tiempo real. Por ejemplo, los modelos estos que identifican rostros es algo que debe ser mucho más en tiempo real de lo que otros modelos pueden. Bien, disculpen la interrupción. Bien, y eso. Ahora, pasando a lo que es la comparativa de los modelos, eh, vamos a ir un poquito más rápido. Esta comparativa ustedes la pueden revisar.
pues por su cuenta. No necesitamos profundizar demasiado sobre ello. Voy a resaltar ciertos puntos clave, en especial sobre la parte de requerimientos de la data y también del cuándo no usarlos. Ya el resto de cosas ustedes la pueden revisar por su cuenta. Esto es lo que ustedes tienen. E incluso si lo ven por YouTube, ustedes pueden darle una pausa y revisarlo por su cuenta y todo. Ya. Ahora, ustedes verán que, pues, por un lado, mientras más complejo es el modelo, más data van a tener, van a requerir. Pero aparte también la data, los requerimientos de esta data cambian dependiendo del modelo. Em, por ejemplo, en un modelo de regresión simple, los modelos de regresión simple pasa que ellos requieren simplemente un, una característica de entrada y una salida. Ya, una y una. Ya. En los modelos de regresión múltiple, ellos requieren muchas, bueno, más bien, no es como que requieren. Ustedes seleccionan el modelo de regresión múltiple principalmente porque ustedes ya no tienen solamente una característica, sino que tienen muchas. Quieren usar muchas para un valor de salida. Ya. En el polinomial pasa algo similar. Muchos valores de salida, muchos valores de entrada para una salida. En el perceptrón multicapa, ustedes pueden usar una o varias características de entrada para una o varios valores de salida y todos. Ya. Eh, en el regresión múltiple, en regresión polinomial también pueden tener varias salidas, sin embargo ahí el código cambia un poquito. Ya hay un objeto dentro de scikit-learn que justamente les ayuda a hacer esto de aquí. Ya, pero bueno, aquí solamente vamos a trabajar con cosas de una salida. Ya, ahora, revisando un poco más sobre regresión simple, que es son características que heredan un poco el resto de modelos de aquí, por lo menos de los presentados. Ya está el hecho de que la distribución de la data es preferible que sea normal, ya que es justamente lo que les decía, esa forma de campana o forma gaussiana también. Ya, Em, no tiene que ser perfectamente normal, o sea, tiene que estar algo aproximado, pero bueno. De ahí la homocedasticidad, el hecho de que la varianza de los datos no cambie mucho, y eso significa que si ustedes grafican un gráfico de dispersión o un scatter plot, ya ustedes ven que justamente esta nube de puntos está delimitada por delimitada de forma constante. No es algo que va a ir así. No es una nube de puntos que va a ir creciendo así. Sino que es una nube de puntos que va a estar dentro de este rango siempre. ¿Ya? Entonces, de eso trata justamente la homocedasticidad, de que la varianza sea constante y todo eso. ¿Ya? Y tiene que ver con los residuos, que vamos a ver más adelante qué son los residuos. ¿Ya? De ahí la linealidad, que justamente las variables que ustedes van a usar de entrada sean linealmente dependientes con la variable de salida. ¿Ya? Eh, Hay un método de selección de características que se basa justamente en este punto de la linealidad. Sin embargo, en linealidad, esto choca con la parte de regresión polinomial, porque aquí requieres que los datos de entrada de tu modelo no sean lineales. Ya, justamente aquí dice, simple, pero además debe haber una relación no lineal entre la variable predictora y la variable dependiente. La variable predictora son las variables que ustedes están entrando al modelo. La variable dependiente es la variable que ustedes van a tener a la salida del modelo. Ya. Y eso. De ahí el cuándo no usarlo, pues en regresión simple sabemos que no lo podemos usar cuando tenemos más de una variable de entrada. También cuando pues no cumple estos requerimientos básicamente. Ya. Se puede usar transformadores para poder transformar la data y hacer que cumpla los requerimientos de linealidad y de distribución, pero bueno. De ahí en regresión múltiple, no hay que usarla también cuando no hay una... Ah, hay algo que no les había mencionado, pero por ejemplo, no tiene que haber independencia de los datos. Esto es algo que vamos a ver más adelante ya viendo lo de los modelos. Ya, de ahí en regresión polinomial, pues cuando la relación entre la variable independiente y la variable dependiente no es polinómica. Ya, y bueno, hay más razones por las cuales podemos no usar los modelos. Hay criterios que nosotros tendremos que revisarlo mucho más a profundidad, pero eso se los dejo como tarea para ustedes. Y de ahí está el split de los datos, ya, o
lo que es dividir los datos. Ya, nosotros necesitamos dividir los datos para saber qué tan capaz es el modelo de generalizar el conocimiento. Ya, no es lo mismo enseñarle a un niño eh, a identificar perros cuando siempre le das imágenes o sea, es como que, a ver, más que identificar perros, a ver, es como que seas un profesor y tú a los niños les das las preguntas con las respuestas. Le das un formulario de preguntas y respuestas. Y tú les dices exactamente eso es lo que vamos a tomar en el examen. Entonces, ahí lo que vamos a recurrir es que el niño no necesariamente razone, sino que más bien memorice, pero eh, es probable que no comprenda realmente lo que quieren decir las preguntas ni lo que quieren decir las respuestas. Y cuando el niño salga al mundo real a ejercer justamente ese conocimiento que se supone tuvo que haber aprendido en el colegio, pues el niño no va a tener la capacidad porque se va a enfrentar a preguntas diferentes a las que les dio el maestro. Si el maestro le enseñara a razonar, les diera preguntas y les dijera, oigan niños, tienen que comprender esto porque lo que yo les voy a tomar en el examen es algo un poco diferente, entonces ahí el niño puede estar forzado a realmente aprender. E incluso si es que no aprendió realmente, pues por lo menos lo puedes medir. Y eso de por lo menos lo puedes medir es algo fuerte, porque entonces es la razón por la cual dividimos entre training y testing. Porque en training es lo que nosotros usamos para el entrenamiento del modelo y en testing es lo que nosotros usamos para evaluar si realmente el modelo aprendió. Nosotros no podemos evaluar al modelo con la misma data que se usó para el entrenamiento. ¿Ya? Ahora, esta, en el siguiente nivel de división, solamente lo hacen cuando tienen la suficiente data para poder hacerlo. O sea, no es como que ustedes van a validar su data, su modelo con 20 valores únicos, ya, con 20 valores. Ya, no tiene mucho sentido porque pues en los modelos Machine Learning, si bien pueden no trabajar con una gran cantidad de datos, la cantidad de datos sí tiene que ser considerable, al menos moderada, ¿no? Ya, entonces, esta última parte de aquí, como les decía, solamente la tienen que hacer cuando tienen suficiente cantidad de datos, o sea, 1800 datos, por así decirlo, ahí, por lo menos. Ya, eh, esta división ustedes la hacen más bien para hacer algo que se llama cross validation o validación cruzada. Esto es un tópico que no lo vamos a topar aquí, pero les dejé justamente como algo que ustedes deberían de saber para, para pues comprender un poco más ciertas funciones que vamos a utilizar, que no la vamos a ahondar, como les dije, pero las necesitamos para comprender lo que es ciertas cuestiones de evaluación. Ya, justamente aquí les explico un poco sobre esto. Lo del set de validación permite medir la existencia de problemas, de los problemas de overfitting y underfitting, que es algo que nosotros vamos a aprender un poco aquí a identificar. ¿Ya? Y de aquí a evaluar un modelo. ¿Ya? Lo primero que vamos a aprender es sobre las métricas de error. Y de ahí lo siguiente es sobre las curvas de aprendizaje, en las cuales en estas curvas de aprendizaje usamos estas métricas de error para evaluarlo. Ya se dan cuenta, aquí están usadas, aquí en el eje Y se usan estas métricas de error. Pero bueno, primero, para pasar a eso, entonces tenemos que saber justamente de estas métricas de error. Y las métricas de error difieren dependiendo de la tarea que tiene que hacer tu modelo. En esta clase nosotros vamos a ver un poco más sobre las métricas de error de tipo para tareas de regresión. Pero de ahí les voy a explicar un poco sobre las métricas de error para la clasificación, porque es algo que ustedes van a ver en la siguiente clase también. Ahora, la pregunta que ustedes responden con las métricas es diferente. Y por eso es que justamente no se puede usar una métrica de clasificación en una de regresión o viceversa. Y es algo que muchas veces las personas confunden porque hay un término llamado que es accuracy, que tiene que ver un poco con la precisión, que es una de las cosas que queremos evaluar de nuestros modelos. Pero lo que pasa es que la accuracy, la métrica accuracy, es una métrica de clasificación. Y muchas veces la gente la confunde y la pone para regresión también.
Y hay un problema en este tipo de cosas, porque en accuracy, en modelos de clasificación es a qué porcentaje le atiné, cuántas veces yo le di exactamente el valor. En modelos de clasificaciones es o no es. Ya en modelos de clasificaciones pertenece a este grupito o pertenece al otro grupito. En modelos de regresión la pregunta es cuánta diferencia hubo, cuánto me faltó para llegar al valor que exactamente era. Ya, si se dan cuenta, si nosotros usamos un modelo de clasificación, un modelo de una métrica especializada para clasificación en un modelo de regresión, si yo tenía que predecir 10 y le atiné a 9.9, el error no es muy grande. Pero si usamos una métrica de clasificación como el 9.9 no es 10, significa que está mal. Y desde ahí, puede que siempre la diferencia con los valores a predecir haya sido de un 0.1 o de un 0.0001. Pero, y a pesar de ello, nunca le atinó exactamente al valor, pero eran valores muy, muy, muy cercanos. Usando métricas de regresión, ahí lo que pasaba era que te iba a dar que el modelo estaba con un buen rendimiento. Usando métricas de clasificación, lo que pasaba era, lo que puede pasar es que la interpretación del error te va a dar a que es un muy mal modelo. ¿Por qué? Porque nunca le atinó al valor exacto al que tenía que llegar. ¿Ya? Y ese es el problema y es la razón por la cual ustedes tienen que saber identificar la diferencia entre estas métricas. ¿Ya? Aquí les dejo una tabla comparativa de estas funciones de pérdida o estas métricas de error para que ustedes las sepan interpretar y sepan cuándo usarlas y cuándo no. Esto es algo que ustedes lo pueden revisar por su cuenta. Aquí nosotros vamos a usar alguna de ellas, pero algo muy importante que yo siempre recalco en que tienen que revisar son los rangos o los valores y de qué forma se tienen que interpretar. Porque eh, porque ustedes pueden tener un 0.7, ustedes pueden tener un 10, pero sí, ¿cuál es el valor máximo que puedo llegar a tener? O cómo interpreto ese valor, o sea, 0.7, ¿qué es? Bueno, o sea, 0.7 es menos de 1, o sea, es un valor chiquito. O resulta que el límite es 1. Y si el límite es 1, 0.7 es un valor muy alto. O sea, y valores altos implican mejor o valores altos implican peor. Entonces, son cosas que ustedes tienen que hacer, son preguntas que ustedes tienen que preguntarse y hacerse para poder saber interpretar justamente estas métricas de error. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá las métricas de error de clasificación son mucho más fáciles porque están simplemente entre 0 y 1. Todas ellas están entre 0 y 1, entre 0 y 1. La diferencia es que por aquí el 0 es perfecto en la parte del FPR, el 0 es perfecto y el 1 es el peor caso. O sea, aquí lo mejor para la métrica es tener el valor mucho más pequeño. En cambio, en el resto, lo mejor para la métrica es tener un valor mucho más alto, donde el 1 perfecto y el 0 es el peor caso. ¿Ya? Y bueno, acá en cambio, casi todas tienen valores infinitos dentro de sus rangos, así que es mucho más complicado de interpretarlas, pero hay formas de interpretarlas con ellas. ¿Por qué? Porque algunas de estas de aquí están en lo que son la escala, a la misma escala que tu data, que los valores de tu data. Por ejemplo, el RMSE dice justamente aquí, es más interpretable en las unidades de la variable de objetivo. O sea, es algo ustedes lo pueden interpretar en cuestiones de la magnitud de las variables de salida. Por ejemplo, si tus variables de salida estaban entre 0 y 100, significa que si yo tengo un RMSE de 70, significa que en promedio todos mis errores diferían de 70. O sea, si yo tenía que predecir un valor de 90, resulta que yo predije un valor de 20. Y la diferencia entre 90 y 20 es 70. Y cosas así, ¿ya? Y en promedio casi todas mis predicciones iban justamente a esa diferencia. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Pero bueno, de ahí hay, por ejemplo, el error porcentual absoluto, que si bien aquí yo les puse 0 a 100, sí puede tener valores de más de 100. Es un error que cometí al ponerles aquí, pero sí puede tener valores mayores a 100. O sea, puede ser que, así mismo, en el mismo ejemplo, tu data de salida puede haber tenido valores de 0 a 100.
y tenía que predecir 90. Ya, tener un error de 120 es que en promedio eh, tenga una diferencia aquí de 90 y algo más. O sea que haya predicho en vez de 90 un poco más de 180, ya un 200 quizás. Haya predicho un valor de unos 200. Y un error de, de el porcentual de 120, entonces es posible, porque es posible que tu modelo llegue a tener ese tipo de error. Solamente que sería una situación bastante crítica, ya en el cual el error ya es muy, muy grande. ¿Ya? Entonces, este de aquí es muy chévere porque te ayuda a interpretar. O sea, a mí me gusta mucho usar el MAPE y el RMC porque son mucho más fáciles de interpretar. Ahora, el R cuadrado también es chévere, ¿por qué? Porque los valores se centran mucho más entre 0 y 1. Si bien aquí hay un valor de menos infinito, cuando tiene valor de menos infinito es porque tu modelo está. Posiblemente hayas seleccionado un modelo que no aplicaba para este problema o simplemente la data necesita una transformación. ¿Ya? Y eso. ¿Ya? O sea, básicamente valores negativos en el R cuadrado es porque está de la chingada tu modelo. ¿Ya? Y bueno, de ahí pasando un poco a estas métricas de funciones de pérdida, ustedes antes tienen que saber lo que es una matriz de confusión. En la matriz de confusión, no se confundan, tiene dos columnas que pueden parecerse, pero no tienen que confundirse. A ver, en las columnas están los valores de predicción. En las filas están los valores de los valores reales. Esto, como ustedes lo ven, es una matriz de confusión para un modelo de clasificación binaria. O sea, que clasifica en es o no es perro o es gato, es spam, no es spam, está enfermo o no está enfermo. Ya, a eso es a lo que se refiere. Ya, esto de aquí se vuelve un poco más complejo cuando es una clasificación multiclase, pero sigue teniendo el mismo sentido de true positive, eh, false positive, true negative, false negative y todo esto. O sea, la ecuación sigue siendo la misma. Lo que varía es la matriz, ¿ya? Pero las ecuaciones son las mismas, ¿ya? Les recomiendo revisar justamente esto de la matriz de confusión para clasificación multiclase porque les ayuda justamente a comprender un poco de esto, ¿ya? Em, Aquí lo que nosotros podemos interpretar como aciertos, fallos, fallos, aciertos, es que, por ejemplo, aquí la predicción fue de clase 1. Digamos que clase 1 es perro y clase 2 es gato. El modelo predijo perro y el valor real era perro. O sea, todo bien, justamente le acertó. Aquí en la predicción de clase 2 es gato. Digamos que si el modelo predice gato, y el valor real también era gato, entonces es true positive. Lo que nosotros interpretamos aquí es que el positive significa que le acertamos, mientras que el negative, eh, no, que diga, que el true es que les aceptamos, mientras que el false es que no les acertamos. ¿Ya? En el positive, eh, esperen, este de aquí está, está mal, esta imagen está mal, se las tengo que cambiar. Pero básicamente aquí, déjenme ver una cosa. Ya, aquí está. Como les decía, el hecho de que le acierte es el true, el hecho de que no le acierte es el false, y de ahí simplemente, dependiendo del valor,
es positive o negative. O sea, por ejemplo, positive significa está sano, negative significa está enfermo. ¿Ya? Entonces, esa es como que la forma de interpretarlo. ¿Ya? Entonces, positive está sano, negative está malito. Entonces, el true positive significa es verdad, está sano. El false positive significa es mentira que está sano. Es como que una forma de como que ustedes lo puedan interpretar. La cosa es que su modelo puede predecir justamente aciertos en estas dos clases. O sea, los truths en estas dos clases. Puede haberle acertado tanto a valores de a valores de que sí estaba sano, como puede haberle acertado a valores de que estaba enfermo. Pero también pudo ser que realmente estaba enfermo, pero dijo que estaba sano. Y ese es el false positive. O puede ser que dijo que estaba enfermo, pero realmente estaba sano. Y ese es el false negative. Y por ejemplo, ustedes, dependiendo de lo que quieran, ustedes quieren medir mucho más el hecho de identificar cuántos false positive hay. O sea, cuántas veces dijiste que estaba sano, pero realmente estaba enfermo. Hay problemas en los que esto es mucho más requerido que el saber si realmente si predijo que estaba enfermo y estaba sano. ¿Por qué? Porque quizás hay diagnósticos en los cuales el hecho de que te diagnostiquen con que estás enfermo y te dan un medicamento no es tan crítico. O sea, las repercusiones ni siquiera hay muchas veces. Pero en cambio, hay diagnósticos en los que si te dicen que estás enfermo y realmente estás sano, entonces, que diga que si te dicen que estás sano, pero realmente estás enfermo, eso es mucho más crítico. Ya, justamente para mitigar, dentro del sector de salud, para mitigar false negative, o sea, situaciones en las que te predicen que estás enfermo, pero realmente estás sano, pasas por varias etapas en las cuales te examinan de una forma, de otra forma e incluso repiten el examen. ¿Ya? En cambio, si sales que estás sano, de una te descartan para el problema, pero ¿qué pasa si realmente estabas enfermo? Entonces, por eso los diagnósticos de ese tipo de estilo se centran mucho más en medir lo que es los false positive y eso implica que hay métricas más especializadas para uno que para el otro. Por ejemplo, el hecho de que aquí esté el true positive arriba, o el hecho de que por acá está el true negative por acá, o el false positive acá, y en fin, ya, si quieren, pueden analizar un poco más esto y ya. Por ejemplo, aquí dice, cuando el costo de los FN es alto, o sea, cuando quieres saber cuánto de los false negative hay, recordando que los false negative es estos de aquí, eh, y es cuando tú les has dicho que estás enfermo, pero realmente estabas sano. Entonces, cuando quieres saber, que cuando quieres medir mucho más eso de ahí, pues usas el recal. Cuando no, cuando quieres medir mucho más los false positive, que es justamente que salió sano, pero realmente estaba enfermo, pues usas mucho más el, el de recal y todo. La cura sí mide mucho más como que la parte de los true, ¿ya? O sea, estos dos de acá. O sea, se centra mucho más en medir los aciertos. Mientras que hay otro en que se centra mucho más en medir los false. O sea, las pruebas fallidas. ¿Ya? Entonces, bueno, dependiendo de qué es lo que ustedes quieren medir mucho más, deberán de pues seleccionar su métrica. O pueden seleccionar más de una métrica para ver cómo se comporta el modelo para diferentes métricas. De ahí, los learning curves o las curvas de entrenamiento, que digan las curvas de aprendizaje, usan estos errores. O sea, ya ustedes tienen esos errores. Ahora, lo que pasa es que con estas curvas de entrenamiento se evalúa, por un lado, la varianza y el sesgo, y con esto identificar si hay overfitting o underfitting, que ya les voy a explicar un poco qué es eso. Pero por otro lado, también te ayuda a identificar con qué porcentaje de tu data, pues, estás teniendo un mejor rendimiento, por así decirlo. Más adelante hay un modelo que nosotros hemos creado en el cual desde el inicio, ese modelo estaba con que con 10% es suficiente para mi papá. Con esto ya yo ya tengo suficiente, tengo un error de 0.000000
0,1. O sea, ya daba algo muy perfecto, pero era por la característica de la data que nosotros le estábamos mandando. Pero en fin, aquí nosotros vemos que al inicio, con un tamaño, o sea, suponiendo que tenemos una data de hasta 350 o de 400 quizás, sino que no lo marca aquí, ya, porque está un poco más allá de la línea, si lo ven. Ya, supongamos que tenemos una data de 360. Ya, usamos solamente 50 registros. Con estos 50 registros tenemos esta diferencia. Significa que nuestro modelo no tiene tan buen rendimiento todavía. Entonces, si vemos, conforme aumente la data, convergen mucho más estas curvas. Que la una es la curva de entrenamiento y la otra es la curva de validación. ¿Ya? Que es justamente lo que yo les decía de este split, que se usa entrenamiento y validación, ¿ya? Y como les decía, cuando la data es muy pequeña, en vez de dividirlo así, de una, el training test se lo usa en validación, ¿ya? Entonces, eso. En este de aquí, lo más probable es que el training se haya usado en el proceso de validación, ¿ya? Pero bueno, eh, esto significa que pues al final convergió en un error, pero en un error sin tanto sesgo, que es lo que vamos a analizar acá, pero tiene un error demasiado grande. Entonces, bueno, ¿cómo interpretamos esta de aquí? O sea, ¿cómo interpretamos justamente la forma de estas curvas? En primer lugar, si está muy alto, significa que tiene un alto sesgo. Si las curvas, en cambio, están muy separadas, significa que tiene una alta varianza. Hay dos cosas aquí que ustedes tienen que saber. En cuanto más simple es el modelo, más probabilidad de que tenga un sesgo hay. En cuanto más complejo es el modelo, más probabilidad de que tenga alta varianza hay. ¿Ya? Ahora, eh, aquí lo que pasa es que un modelo simple puede tener muy poca varianza y alto sesgo. Un modelo complejo puede tener muy poco sesgo, pero alta varianza. Y ustedes, modificando los parámetros que tienen cada uno de ellos, pues ustedes pueden tener un mejor modelo. Mitigar un poco este alto error que hay y mitigar, por ejemplo, esta alta brecha entre estas dos curvas. Ahora, analizando un poco el problema de sesgo, aquí yo les he comentado qué tipo de cosas pueden hacer. Pero bueno, antes de eso, me he olvidado de pasar por acá. Antes de eso, el sesgo principalmente es qué tan diferente está del valor que yo tenía que predecir. Si ustedes se dan cuenta aquí en la parte de alto sesgo, pues aquí hay alto sesgo pero baja varianza. Significa que la varianza es más bien la distribución de esta, qué tan esparcidos están. Ya, si yo tengo baja varianza no significa que tengo todo el error ya mitigado, sino que todavía puede haber un error de sesgo que me está diferenciando del valor objetivo. Si yo tengo alto sesgo y alta varianza, es el peor caso posible. O sea, aparte de que predigo mal, también mis modelos están o sea, mi modelo me da data muy dispersa. O sea, por lo menos aquí, quizás si yo le hacía algún tipo de resta fuera de la parte del modelo o algún tipo de post procesamiento a mi salida, pues podía mitigar un poco la parte del sesgo. Pero incluso si le hago ese post procesamiento en un modelo que también tiene alta varianza, pues eso no me va a ayudar de nada. ¿Ya? En cambio acá, cuando tiene una varianza alta, pero tiene un sesgo bajo, significa que en promedio como que todos apuntan como que el comportamiento de todos los datos apuntan a un cierto comportamiento, a un cierto punto, pero igual están muy dispersos y es algo que pues no quiero, porque no es como que quiero que mi modelo en un momento me prediga gatos y en otro momento me prediga perros, en un momento me prediga aves, en otro momento me prediga ratón, cuando mi valor real era teléfono. Ya, entonces eso, ya. Eh, Entendido un poco lo de varianza y sesgo, pues volvemos acá. Cuando tienes alto sesgo, los problemas que están abajo o las causas también, pues pueden ser que probablemente sea por una mala elección del modelo, o sea que realmente no necesitabas usar un modelo de regresión lineal, sino que necesitabas un modelo un poco más robusto, porque pudiste haber tenido problemas con tu data, con justamente la distribución de la data,
con los sesgos que tiene la data y cosas de ese estilo, que pues un modelo mucho más robusto que puede ser más fácilmente moldeable a tu data, pues podría resolver. Ya, o sea, justamente lo que os decía, necesitas un modelo más flexible. Y también puede ser porque la data está desbalanceada. O sea, es diferente tener un modelo en el cual, que diga, un conjunto de datos en el cual quieres predecir gatos y perros, pero tienes más imágenes de gatos que de perros. Es mucho más fácil en ese caso que tu modelo prediga gatos, porque se ha entrenado mucho más para ello. Para perros es mucho más fácil que se confunda y prediga una vez perro y una vez gato. ¿Ya? Entonces, cuando tienes, y eso incluye justamente el hecho de que pues pueden haber problemas de sesgo a nivel general de un modelo que puede ser muy grande. Cuando tienes muchas millones de clases dentro de tu modelo, una imagen de una persona puede pertenecer por diferencias de raza, por diferencias de color, por diferencias en cuanto a qué tan bella o preciosa es, por diferencias en cuanto a si tiene pelo o no tiene pelo, por diferencias ante si tiene gafas o no tiene gafas, si tiene bigote o no tiene bigote, si tiene barba o no tiene barba, si tiene pequitas o no tiene pequitas, si es trigueño como nosotros, o si es blanquito, o cuestiones de la raza y procedencia, cuestiones de la forma del rostro, si ha estado accidentado y tiene una cierta deformidad en el rostro o no. Bueno, hay muchas formas de clasificar un rostro y muchas características dentro de un rostro que muchas veces puedes tener, puedes tener quizás de todo tipo, pero justamente tienes pocas imágenes de una persona negra. Y es difícil entonces para tu modelo identificar a una persona, o sea, quizás en una cámara de seguridad es difícil identificar a una persona de color negro, y pues puede recurrir a problemas de que, no sé, a los negros no los protege tanto, de que no, la alcaldía ha implementado un modelo de inteligencia artificial racista, no quieren que identifiquen a las personas de color porque no les quieren dar seguridad o cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces, ahí vienen como que cuestiones de que muy probablemente las personas ignoraron, pero igual es una falla humana que alguien tiene que hacerse responsable. Entonces, bueno, por ahí podemos interpretar un poco lo que es el desbalanceamiento de los datos. De ahí, por la parte de alta varianza, está el hecho de que aumentar la data puede ayudar justamente al modelo. Pero la cosa es que depende. Depende de si tú veías que tu curva convergía al final o si no convergía. Justamente aquí nosotros vemos esto de aquí. Ya, aquí nosotros vemos una línea mucho más clara. Y si nos damos cuenta de que esta línea más clara al final va apuntando hacia donde apunta también la azul, vemos que si nosotros aumentábamos la cantidad de la data, porque recordemos que el eje X es cuánta data le estoy dando al modelo en ese momento para entrenarse, entonces nosotros vemos que al final aumentar la cantidad de data puede ayudar al modelo a mejorar su performance. Mientras que en la curva en donde no converge, pues justamente esto de aquí, pues aumentar la data no iba a ayudar en nada. Ya, entonces probablemente tendríamos que apuntar a otro tipo de causas o problemas que pueden estar haciendo, o, o otro tipo de técnicas que nosotros podríamos aplicar para mitigar este problema. Ya, y una de esas técnicas es la de validación cruzada, que aquí les dejé un video en YouTube que ustedes pueden revisar, y eso. Ya, además de eso, les dejé como comentario el hecho de que existen errores irreducibles. Los errores irreducibles son los errores que pues existen ya desde la data. Si tú tienes una data con ruido, es muy difícil pues que tu modelo eh, mitigue cosas referentes a la data porque ya de por sí ya venía con ese ruido. El hecho de que quizás hiciste una, necesitabas hacer una imputación a muchos datos, la imputación de por sí introduce ruido a la data, porque no es el valor exacto que tenía que tener el registro, ¿ya? Sino que es un valor aproximado que según tu análisis crees que es realmente aproximado, pero hay que ver si realmente estaba aproximado, ¿ya? Y así, hay muchas cosas que la data puede tener como ruido que es muy complicado reducirlo desde el modelo, ¿ya? De ahí está otra cuestión que es selección de características. La selección de características es importante
Porque uno, ayuda a que tu modelo tenga un mejor rendimiento. Dos, porque en rendimiento pues nos referimos a cuestión de rapidez en ejecución, porque mientras más información le deja a alguien para analizar, es más largo su proceso para entenderlo, ¿ya? Y dos, por el hecho, o sea, por el hecho de rapidez y por el hecho de performance, por el hecho de que nuestros errores no sean tan grandes. Pero de ahí hay otra parte crucial, que es el hecho de que muchas veces los modelos, conforme más aumentamos de data, más aumentamos este ruido que puede afectar al modelo, ¿ya? Entonces, mientras menos columnas tenga, es mucho mejor. Ya, no significa que ustedes van a eliminar todas las columnas posibles y van a dejar solamente una. Tiene que ser la cantidad óptima de columnas, obviamente. Muchas veces el reducir tanto las columnas hace que nos perdamos de información necesaria para ejecutar nuestro modelo. Ya, entonces aquí lo que les quiero decir es, si bien sí, menos columnas es mejor, no significa que eh, una sola columna sea perfecto, ya, sino que tienen que encontrar el punto óptimo, ya. Y en cuestiones de encontrar el punto óptimo hay muchas técnicas, ya, y básicamente se clasifican en tres, ya. Eh, este y bueno, algo que justamente con esto de ingresar ruido y cosas así, pues justamente una mala selección de feature nos puede llevar a que pues tengamos overfitting o tengamos underfitting. Ya. Eh, que se me olvidó decirles un poco de esto de overfitting y underfitting. Básicamente el overfitting implica que tiene digamos que nuestro modelo se ha entrenado de forma muy especializada para un conjunto de datos y cuando le metemos un conjunto de datos nuevo, pues no sabe entender. ¿Ya? Entonces, cuando se mete un conjunto de datos nuevo, justamente existe esta diferencia y es por cómo está aquí. Porque el error difiere bastante del error del entrenamiento. El error de validación difiere bastante del error de entrenamiento. Y aparte, eh, cuando hay underfitting, en cambio, significa que no parece que no se ha entrenado lo suficiente. ¿Ya? Entonces, aquí, en el caso de que, por un lado, si bien sí lo podemos identificar como algo de alto sesgo, nosotros podemos encontrar una combinación en estas curvas en la cual hay una alta varianza y también un alto sesgo. Y en ese caso nosotros podemos identificar que hay un underfitting ya dentro de nuestro problema y ahí los problemas se pueden eh, juntar. ¿Ya? Em, el underfitting usualmente se soluciona entrenando un poco más también el modelo. Entonces, justamente es el hecho de que la unión de estos dos justamente mitiga lo que es el underfitting. También suele aparecer con lo que les decía de una mala selección de problemas y todo eso. ¿Ya? Pero básicamente en el underfitting significa que el modelo no está, o sea, si nosotros hacemos una curva para predecir el comportamiento de algo, significa que mientras el modelo, por un lado, está cogiendo valores muy erráticos para el overfitting, porque se está acomodando demasiado a los puntos que nosotros le estamos dando, en el underfitting, en cambio, más bien puede ser como una línea recta, que no se acopla casi para nada a ningún tipo de forma que puede tener nuestra curva, no, nuestra curva. Y en esto de, por ejemplo, acoplarse mucho a una línea recta, puede estar el mala selección de nuestro modelo. ¿Por qué? Porque hay un modelo que es el modelo de regresión lineal, que es simplemente una línea recta y no le da la flexibilidad del comportamiento a la curva para acoplarse al resto de puntos. Ya, entonces por eso en el underfitting eh, y el overfitting pueden llegar a estar combinados en esto de aquí. Pero bueno, en fin. eh, Pasando esto, vamos a la clasificación de los feature selection. Aquí ustedes pueden revisar por su cuenta esto de aquí. Yo nomás les voy a decir que existen tres clases de feature selection: el filtro, envoltura y el embebido. En el embebido se usan muchos modelos de inteligencia artificial para hacer la selección de características necesarias. O sea, hace la selección de un modelo de inteligencia artificial para luego entrenar otro modelo de inteligencia artificial. Ya,
todo un poco mezclado, es todo muy grande. Justamente porque puede ser confuso, nosotros decidimos enseñarles a ustedes nomás métodos de filtro, que son estos métodos que se basan mucho más a cuestiones estadísticas y todo eso. No vamos a ahondar mucho sobre ello, más bien vamos a utilizarlos, ¿ya? Y dentro de estos métodos de filtro están toda una clasificación. Todos estos, tanto los de envoltura como los embebidos, se clasifican de esta manera, en que las variables objetivo o target y las variables de feature tengan un cierto tipo de, o sea, por el tipo de variables. O sea, en features, ¿cuál es el tipo de variable de mis features? En target, ¿cuál es el tipo de variable de mi target? ¿Ya? Entonces, puede ser que en mis características tenga variables cuantitativas, categóricas ordinales. Categóricas ordinales significa que perro, gato, ratón. ¿Ya? No hay un orden de por sí. Son clases nada más, son clasificaciones. En categóricas ordinales, ahí sí hay un orden. Por ejemplo, bueno, aceptable, feo, ¿ya? O que diga malo. O feísimo, feo, aceptable, guapo, guapísimo, ¿ya? O sea, eso incluye pues una progresión, ¿no? Incluye una cuestión de un orden en estas clases que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, esa es como que la diferencia entre categóricas ordinales y, em, uy, y categóricas nominales. Ya, aquí me olvidé, esto de aquí ya les voy a corregir. Aquí es categóricas binarias. Ya, aquí tienen que ser categóricas binarias y aquí categóricas ordinales. Pero bueno, eso es algo que ya luego de la grabación les voy a corregir. Pero bueno, nosotros en específico, por el tipo de modelo de regresión, sabemos que en regresión el target o la variable objetivo es una variable cuantitativa, o sea, un número de salida. ¿Ya? Entonces, de por sí solamente vamos a trabajar con esta fila. ¿Ya? En clasificación se trabaja con el resto de estas tres. ¿Ya? Pero en regresiones se trabaja con estas de aquí. Ahora, aparte, nuestras variables de entradas pueden ser cuantitativas o cualitativas, o sea, nominales. ¿Ya? Em, Nosotros vamos a trabajar para las cuantitativas con estas tres y para las cualitativas simplemente con la parte de Mutual Information. ¿Ya? Vamos a seleccionar esas tres y vamos a aprender un poco sobre esto. Ahora, em, justamente se los dejo comentado aquí para que ustedes lo vean. Ahora, hay como que un mensaje de alerta que yo les dejé aquí. Es el hecho de que los métodos de filtro no detectan relaciones entre más de una variable. O sea, aquí solamente vamos a comparar variable objetivo contra una característica. Y ahí vamos a ir iterando. ¿Esa característica es lo suficientemente importante para esta variable objetivo? ¿Sí o no? Si no, entonces la descarto y voy a analizar la siguiente. En cambio, hay otros métodos como por ejemplo el de el embebido, que sí absorbe esa relación que puede haber entre una, dos, tres características para llegar a un resultado de la variable objetivo. Ya sí te permite trabajar con grupos de características y decir, este grupo de características es bueno, este otro grupo de características también es bueno, el resto de características no son buenas. Y es un análisis que puede ser que con agrupamiento de estas características llegues a saber que hay una importancia, una relación entre ellas, pero si aplicábamos un análisis bivariado, en el cual simplemente tenía que ver con una de las características y la salida, pues puede ser que justamente esos grupos, esas características que estaban agrupadas, no lleguen a tener una importancia para el modelo. Entonces, esa es una de las debilidades de los métodos de filtro. El hecho de que te ayudan simplemente a identificar la importancia de una característica, pero de una sola, no de un grupo. ¿Ya? Entonces, dicho esto, aquí hay una comparativa entre justamente esas cuatro métodos que nosotros vamos a ver. Y algo que yo creo que diferencian es la parte de correlación de Pearson con distance correlation. El hecho de que aquí las relaciones detectadas en correlación de Pearson solamente pueden ser lineales, mientras que en distance correlation son lineales y no lineales. Esto significa que si nosotros vamos a trabajar con un modelo no lineal, no podemos utilizar correlación de Pearson,
Porque los modelos no lineales no nos permiten, o sea, justamente una de las cosas es que podamos identificar relaciones no lineales entre ellos. Y recordemos que uno de los modelos que nosotros vamos a utilizar es el polinomial. Y el polinomial, ¿qué nos dice aquí? Debe haber una relación no lineal entre la variable predictora y la variable dependiente. O sea, que llegado al punto en el que vamos a programar para el modelo no lineal, nosotros no vamos a poder utilizar no vamos a poder utilizar correlación de Pearson. ¿Ya? Entonces, justamente este tipo de cosas nos ayudan ahora a seleccionar nuestros métodos de filtro. Por un lado, tenemos que aprender a seleccionar qué tipo de método vamos a usar y por otro lado, entrado a ese método, seleccionamos específicamente las métricas acorde, que digan las métricas, seleccionamos seleccionamos los métodos de el método que ya seleccionamos, seleccionamos los algoritmos, seleccionamos los algoritmos acorde a el tipo de variable que tenga el target y el feature, y seleccionados los algoritmos acorde a eso, seleccionamos específicamente entre este grupito acorde al comportamiento de la data. ¿Ya? Entonces hay una serie de pasos que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a esa selección. ¿Ya? Y eso, esto de aquí lo pueden revisar por su cuenta de manera más profunda y todo. ¿Ya? Em, Ahora, ya vamos para la parte de regresión. En regresión, en una regresión lineal simple, justamente lo que se va a descubrir es una ecuación. La ecuación típica que vimos en el colegio de y igual a mx más b. Eso es lo que nosotros vamos a llegar a saber. Y resulta que la salida ya la conocemos, la entrada ya la conocemos, porque es algo que nosotros le vamos a poner en el modelo. Eh, entonces lo que nos falta conocer es justamente esta m y esta b. Son dos cositas que nos faltan por conocer. ¿Ya? Y esas dos cositas que nos faltan por conocer es lo que el modelo va a aprender a partir de tu data. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí, nos conectamos al Google Colab. Las librerías que vamos a usar son NumPy, Pandas y aparte Scikit-learn, o lo pueden encontrar como sklearn también. Y pues bueno, vamos a usar el modelo, importamos el modelo de Linear Regression. De ahí, esta sección es para generar un dataset de práctica. El dataset de práctica que nosotros vamos a generar es el de temperatura, en el cual queremos predecir de valores de grados Celsius a valores de grados Fahrenheit. Aquí nuestros, aquí nuestros datos son perfectos, ¿ya? Y eso va a afectar un poquito a nuestro modelo, porque nuestro modelo entonces va a tener unas ciertas gráficas que ya las vamos a interpretar, que nos van a decir cuando el modelo pues prácticamente ha sido perfecto, por así decirlo. Ya. Em, Esperamos que ejecute. Y bueno. De ahí está lo que es la división de la data. Ya. Nosotros usamos de aquí, esta librería de scikit-learn. Y nosotros lo que hacemos es decirle. Esta es nuestra data de entrada. Esta es nuestra data de salida. Queremos que nos dividas en entrenamiento y en test nuestra data, ¿ya? Y justamente tenemos que ponerlo en este orden. Xtrain, o sea, la data de entrenamiento de entrada. Xtest, la data de testeo de entrada. XYTrain, la data de salida de entrenamiento. Y YTest, la data de salida del test, ¿ya? Ya, ahí ya cargó. Ya, entonces eso, ejecutamos eso. Y aparte le decimos el tamaño, o sea, en qué proporción queremos que divida. Aquí pues, si ponemos 0.2 a test size, significa que el 20% va para el test y pues por consiguiente su complemento, el 80% va para el train. ¿Ya? Y tenemos estos valores. De que por un lado, este es el xtrain y este es el xtest. Debería ser el xtrain también. JTrain. Ya, valores de salida del modelo. Entonces, en cuanto entre 80, la salida debe ser 176. En cuanto entre 198, la salida debe ser 388,4.
ya, y así, ya. Entonces, de ahí, nosotros lo que necesitamos hacer es, eh, es ahora, podríamos ejecutar el modelo, lo ejecutamos ahorita, sin ejecutar la celda anterior, y vamos a ver qué es lo que sucede. Y ahí veamos el error, que dice value error, esperado un array de 2 dimensiones y nos dio usted un array de 1 dimensión. ¿Qué significa esto? Significa que la data de entrada tiene que ser de 2 dimensiones. O sea, que cada dato, básicamente en los modelos de inteligencia artificial quiere que cada registro sea un vector. No importa si era un valor único, no importa si es una sola variable de entrada, tiene que ser un vector. Un vector de 1 dimensión en este caso, obviamente, ¿no? Entonces, aquí, si nosotros ejecutamos esta celda de aquí, lo que hace es hacerle un reshape, ya, en el que en el reshape lo que hace es que le entramos a nuestra data, el xtrain, lo transformamos a, si nosotros tomamos este shape, por ejemplo, y vemos qué es lo que hay dentro de él, el shape nos dice la dimensión de este. Significa que este valor de aquí es de 160, significa que tiene una longitud de 160, o sea, tiene dentro 160 valores. Entonces yo quiero un reshape de tal forma en que el xtrain ahora tenga 160, pero en vertical y un 1 en horizontal, ¿ya? Y eso lo definimos así. Y básicamente esta parte de aquí se la aplicamos a todas, ¿ya? Y eso. Obviamente en el test va a ser diferente, por eso en cada uno se usa específicamente su variable para pues que no hayan errores ahí. ¿Ya? Entonces ejecutamos esto y ahora ejecutamos lo del modelo. Y hecho ese cambio, eh, pues todo bien. ¿Ya? De ahí vamos a la parte de la predicción, o sea, aquí ya nuestro modelo fue entrenado. Este es el comando para entrenar nuestro modelo. Le mandamos nuestra data de entrada, nuestra data de salida. Este es el comando para crear el modelo, llamamos al objeto del modelo, lo guardamos en la variable model. De ahí en la variable model le aplicamos el entrenamiento con la data que nosotros le ponemos y ahí está entrenado. Ahora, entrenado, lo único que nos falta hacer es hacer unas validaciones. Para hacer las validaciones, nosotros tenemos que comparar las salidas. O sea, qué salida predice y qué salida realmente es la que es. ¿Ya? Entonces, cargamos la predicción para saber cuáles son las salidas que predice y pues luego eso nos va a ser útil para aplicarlo en la evaluación. Pero antes de eso quiero saber qué aprendió. ¿Ya? El punto .coef y el punto .intercept son los comandos que me ayudan a saber cuáles son las cosas que aprendieron. ¿Ya? En este caso el coef es el m de nuestra ecuación de y igual a mx más b. O sea, de, de y igual a m por x más b. ¿Ya? El coef es el m, mientras que el intercept o el intercepto, o también conocido a veces en otros modelos como vías, pues es el b. ¿Ya? Entonces aquí simplemente accedemos un poco a ellos. Aquí este coef tendría más valores si hubiera tenido más data de entrada, pero eso va a ser algo que podríamos ver dentro de lo que es regresión lineal múltiple. O sea, cuando justamente ya tienen más valores de entrada. Ya, cuando tiene más valores de entrada, tiene un coeficiente, o sea, una m por cada uno de los valores de entrada. O sea, si tiene 3 valores de entrada, tiene 3 m aquí. ¿Ya? Pero el intercept siempre se mantiene como único. ¿Ya? Entonces, eso. De ahí vemos que pues es prácticamente esto. Y si nos damos cuenta, bueno, pues este es un 999, se puede redondear a 32. Pero bueno, la cosa es que se ajusta perfectamente a lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos la ecuación para pasar de Celsius a Fahrenheit, justamente es esta multiplicación por 1.8, que es de 9 sobre 5, creo que era, y sumado un 32. ¿Ya? Entonces es muy, muy perfecto lo que nosotros hemos predecido.
lo que nosotros hemos predicho, y pasamos a la parte de evaluación. ¿Ya? Entonces en esta última parte nosotros en primer lugar graficamos justamente por un lugar nuestro residuo y por otro lado nuestras predicciones. ¿Ya? Lo ideal en esta gráfica derecha, que es en la que son los valores predichos versus los valores reales. ¿Ya? Aquí si le vamos a mostrar el código, vemos el código. En el caso, cambiémosle a... Ah, no, eso no se puede cambiar. Eso es un parámetro de la función. Ya, eso también es un parámetro de la función. Sí, creo que no lo puedo cambiar. O sea, podría, pero tengo que meterme más dentro de la función y no, por ahora no. Entonces, bueno, primero entendamos, luego vemos un poco sobre la función. Lo que ustedes tienen que saber de la función es que se usa este objeto de scalar. Ustedes pueden buscarlo en Google sobre este objeto y podrán entender un poco más de ello. ¿Ya? Entonces aquí a la izquierda nosotros vemos lo que es esta comparación y lo ideal es que sea esta línea recta es una función identidad. O sea, es y igual a la x, por ejemplo. Ya, una función identidad en el cual exactamente el valor predicho debería de llegar a ser el valor real. O sea, si predije 50, ese 50 debería de ser el valor real. Si predije 129.6, ese 129.6 debería de ser el valor real. Y así sucesivamente. Si predigo 90, el valor real debería de ser 90. ¿Ya? Pero si tenemos un modelo que no tiene una salida perfecta, que no tiene una data de entrada como la que tuvimos, que básicamente nosotros generamos esa data de entrada por las mismas multiplicaciones si ustedes lo revisan, entonces aquí puede haber una nube en la cual puede haber una diferencia y todo eso. Y aquí en esta nube de puntos es que yo les decía y que vamos a ver que esa nube de puntos sale en nuestro modelo de regresión múltiple, es que la varianza debe de ser constante. Ya vamos a ver en ese momento. Ahora, En el residuals vemos un poco, básicamente es como que esta, esta línea punteada debe estar ahora en el cero. El residuals es justamente la red, o sea, el residuals está en el y, ¿ya? Y el residuals es básicamente la resta entre el valor predicho y el valor real. Ya es la resta entre ellos. Justamente aquí dice actual menos predict. Valor real menos predicho. ¿Ya? Y aquí en el eje Y solamente tenemos el valor predicho. Entonces eso lo que nos va a dar es una nube de puntos a lo largo del cero. En donde lo ideal es que estén pues así. ¿Ya? Esto implica que esta gráfica implica que tengo un residual de 3. Hay un punto por ahí que tengo un residual de 3. Hay otro punto por ahí que tengo un residual de 5. Pero la diferencia parece no ser tan grande. Y parece que esos puntos, pues tú lo puedes ver, que hay un grupito de puntos que están con valores de entre 50 a 120. Hay otro grupo de puntos que están por aquí, así, y así. Así tú puedes, con esta gráfica tú puedes agrupar entre qué valores hay más error. Pero como sabemos, el residual es como una forma de medir el error. Solamente que este es un error bruto. No es un error relativo, no es un error absoluto, es un error bruto. ¿Ya? Entonces, este error, como es un error bruto, es un error en la escala de tus valores. Sin embargo, si nosotros vemos acá que hay un 1 por e a la menos 14, nos damos cuenta que en realidad no hay mucho error. Porque a pesar de que nosotros vemos que hay un 3 y hay por aquí creo que está en un 6, en realidad la escala es tan pequeña que el error es demasiado bajo. ¿Ya? Entonces, podemos decir que todo bien. Ya no hay error, todo bien por aquí, el modelo es lo más perfecto posible. ¿Ya? Entonces, eso. Cuidado con estas escalas porque más adelante vamos a tener ciertas cositas respecto a ellas. Y ahora, pues vemos justamente los cálculos de estas funciones de error, en donde los errores son muy bajos porque los vemos aquí en el e a la menos 16. Y ahora queremos saber,
Error bajo, estas métricas, error bajo es bueno, pues tendrían que ir a la parte de la comparativa en la métrica de error de modelos de regresión y vemos que justamente estos errores, mientras más bajo, es mejor. Ya, 0, ajuste perfecto, 0 es el mejor valor, similar al MSE, el RMSE es similar al RMSE con respecto al 0 y todo eso, entonces, chévere, 0 es un muy buen valor y como están muy cerca de 0, eso es muy bueno. Ya, entonces, eso. De ahí el problema es que esto de aquí simplemente no me permite, o sea, esto de aquí no me da la gráfica de aprendizaje. Entonces, necesitamos la gráfica de aprendizaje para ver el ajuste del modelo. O si el modelo tiene un muy buena accuracy, si el modelo tiene un muy buen performance y todo eso. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros ejecutamos otra vez este modelo de regresión lineal. Ejecutamos la siguiente función, que esta función básicamente nos permite hacer unas operaciones que más abajo las vamos a realizar para automatización, que aquí les dejé comentado. Ustedes pueden revisar un poco más el código para ponerse más pilas con ello. Y eso. De ahí usamos, o sea, creamos nuestra función de plot loss curve. Aquí lo que nosotros hacemos es pasarle el estimador, o sea, el modelo. Le pasamos la data de entrada, la data de salida. Le pasamos en cada cuánto queremos que varíe el tamaño de entrenamiento, porque recordemos que los learning curves o las curvas de aprendizaje funcionan variándole la cantidad del training que nosotros le vamos a pasar. Entonces, este de np.lineSpace lo que nos da como resultado es como que valores en específico de tal valor a tal valor, de 0.1 a 1. ¿Por qué esto? Porque nosotros le vamos a pasar los porcentajes que va a ir variando la data. O sea, en una primera iteración va a ejecutarse con un 0.1%, o sea, un 10% de la data de entrenamiento y el resto para validación. En la siguiente ejecución se va a ejecutar con 0.20, con un 22%. En la siguiente se va a ejecutar con un 35%. Ya, y así. A ver, si le ponemos un 9, creo que ahí no, un 7. Mm, ahí está. Eso era lo que quería. Quería que varíe de 10 en 10. Ya, entonces, primero un 0.1, 0.2, o sea, un 10, 20, 30, 40, 50, 60 y así. Ya, entonces aquí, vamos a modificar esto aquí para 10. Ya, para que vaya variando de esa forma. Entonces, básicamente, esto nos va a ejecutar un punto por cada uno de estos porcentajes. O sea, cada punto de esto de aquí, por ejemplo, aquí sería el 10%, 20, 30, 40 y así sucesivamente. Cada punto refiere al porcentaje de entrenamiento al porcentaje de la data de entrenamiento que le estamos otorgando. ¿Ya? Se borramos esto para que no interrumpa. ¿Ya? Y acá nosotros le estamos ingresando lo que son las funciones de métrica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la estamos importando. La de el error cuadrático medio, la de el error medio absoluto y la de el MAPE, que es el error absoluto porcentual. ¿Ya? Que el MAPE, a mí me gusta bastante el MAPE porque te lo da en cuestiones de porcentajes. ¿Ya? Entonces, aquí, dentro de esta cosa, es importante este parámetro de greater is better. Nosotros estamos creando esta lista llena de diccionarios, o sea, no es algo que necesita como tal la función. La función está realmente acá abajo, está dentro del for, está aquí. Esta es la función. Este es el learning curve. Y aquí no le estamos mandando ningún diccionario ni nada por el estilo. Sin embargo, sí le estamos mandando este scores. ¿Ya? Y este scores está creado a partir de esta lista comprehension,
ustedes pueden buscar cómo funcionan los list comprehension, que básicamente nosotros estamos mandando lo que es ejecutando un for, y para la variable metrics estamos nosotros retornando cada uno de sus valores y los estamos pasando por la variable d, y lo que hacemos es que estamos ejecutando la función makeScore para cada una de estas de aquí, ejecutando esa variable d. Entonces el makeScore te pide justamente que le pases una función de métrica y aparte un valor que le indique si es mejor, o sea, si el valor obtenido hacia arriba es mejor o hacia abajo es mejor. ¿Ya? En greater is better significa que mientras más alto es mejor. Pero eso con estas funciones no es verdad. Por lo tanto le ponemos false. ¿Ya? Por ejemplo, en el r cuadrado en cambio sería un true. Porque en el r cuadrado tiene valores desde menos infinito a 1, en donde el 1 es lo mejor. ¿Ya? Por eso en el r cuadrado aquí deberíamos de ponerle un true si es que llegáramos a querer ponerle el r cuadrado por aquí. ¿Ya? Y bueno, ya de ahí hay muchas más cosas comentadas que ustedes sería bueno que lo revisen. Aquí está esta línea en específico, pues tiene que ver con, se las dejé comentadas acá. Esta tiene que ver con el cross validation. Esta tiene que ver con el cross validation. Ustedes pueden revisarla. Hay varias funciones de cross validation. Shuffle split no es la única. Entonces ahí ustedes pueden revisar un poco sobre esas funciones y sus diferencias. Pero básicamente, incluso arriba les dejé un link de YouTube para que ustedes lo revisen y todo eso. Aquí también les he dejado unos links de fuentes que ustedes pueden consultar. Por ejemplo, aquí vemos esta fuente de... Simplemente le damos clic. Aquí vemos esta fuente de scikit-learn en la que vemos justamente cómo usar el learning curve. Y acá hay una parte de ejemplos que básicamente dentro de esta misma función, justamente dentro de esta misma página está esta parte de los ejemplos. Y aquí hay unos ejemplos de código en los cuales yo me basé bastante para ejecutar, para hacer nuestra función del código. Que es diferente, está mucho más personalizada, yo la considero más profesional que la que están dentro del código. Así que bueno. Eso. De ahí, déjenme ver una cosa. Bueno, eso. De ahí, lo importante, como les dejo aquí en comentarios, es esta parte de acá, en donde se está implementando justamente el uso del learning curve. Lo anterior es preparar la información que nosotros le vamos a hacer, le vamos a mandar para hacerle de forma iterativa. Y lo que sigue son configuraciones para graficar. Ya el hecho de hacer las configuraciones Matplotlib para que se grafique esta varianza, que estas sombras son las varianzas, por eso está una parte en la que se calcula la media, la desviación estándar. Por ejemplo, aquí está el min, el std, min, std. Ya, y aquí se hacen unas restas, significa que se calculan unos límites, límite superior, límite inferior. O sea, básicamente se está calculando lo que es la línea de acá arriba y la línea de acá abajo. Y eso de ahí se lo mete en una parte que se llama, que es un fill. Aquí está, fill between. Ya, en donde ponemos justamente estos límites calculados. El límite inferior primero, luego el límite superior. Aparte el eje X, que es el training size, o sea, el tamaño de entrenamiento. Recordemos que el tamaño de entrenamiento es lo que define nuestro eje X. Ya, el eje X también lo mandamos en esos argumentos. Y aparte, este alfa 0.1 y el color B son lo que definen, por un lugar, el alfa define lo que es la transparencia. ¿Ya? Y el color, pues define el color. O sea, ¿ya? Entonces, eso. Pero como les decía, lo más importante es esto de acá. Ustedes leyendo los comentarios pueden entender un poco más de esto. Pero bueno, una parte importante es la parte del return times. Ya, en el return times nosotros habilitamos que nos devuelva estas, acá está, tiene que estar, no sé si acá está, aquí. A ver, este return times igual a true nos habilita que nos devuelva la variable peak times y también el score times. Esto justamente
Esto está especificado dentro de la documentación de scikit-learn. Dentro de los links que yo les dejé, ustedes lo revisan y ahí dice justamente que return times te regresa a eso. ¿Para qué queremos eso? Porque el score times significa cuánto tiempo se demoró en calcular el score. El fit times, cuánto tiempo se demoró en el entrenamiento. Ya, o sea, a ver, en palabras así muy simples, fit times te dice cuánto tiempo se demoró en entrenar. Score times te dice cuánto tiempo se demoró en predecir. Ya, esto es importante porque una cosa son tiempos de entrenamiento, otra cosa son tiempos en predicción. Los tiempos de predicción son importantes cuando ya tu modelo va a ser consumido por un usuario. Es importante que tu modelo tenga muy poco tiempo de predicción para cosas que tengan que ver en tiempo real. O sea, si tú quieres una cámara de seguridad que constantemente te identifique la cara de personas, entonces necesitas un modelo que tenga un score times muy bajo. Y entonces, este score times puede ir variando y este fit times puede ir variando dependiendo del conjunto de entrenamiento, dependiendo del porcentaje de datos o sea, dependiendo del rendimiento de nuestro modelo. Y ese rendimiento puede variar dependiendo de qué porcentaje de data nosotros le mandamos. Y esa va, y eso de qué tanto varía, pues nosotros lo vemos dentro de estas curvas. En donde aquí, en primer lugar, medimos la parte de los errores. Por un lado está, bueno, pues aquí debería de cambiarle esto de aquí. Bueno, no, sí, está bien. Aquí está el mean square error, acá está el mean absolute error y aquí está el mean absolute percentage error. ¿Ya? Y acá está el MCE, el MAE y el MAPE, que estas son, o sea, obtuvimos estos nombres básicamente por las funciones que están establecidas, no, las funciones que están establecidas aquí. Entonces, ya pues, aquí está justamente la función de capitalize first letter, que es la función que establecimos acá arriba. Y básicamente lo que nos dice es de la palabra que le pasamos por aquí, reemplaza. A ver, se los doy con un ejemplo. Ya, no sé si está bien escrito, pero veamos lo que hace. Que esta palabra que nosotros le mandamos así, en donde está cada uno con un subguión, ya le hace un split, ya, o sea, separa cada una de las palabras, separándolas por este subguión, y aparte a cada letra inicial la pone en mayúscula. Ya, básicamente lo que hago es ponerle un formatito, nada más para que la gráfica se vea mejorcita, nada más. Ya, y eso está hecho por esta función de aquí y todo eso.